Buenos días para todos. Mi nombre es Juliana, residente de primer año de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. Hoy nos corresponde para el seminario Anatomía Hepatobiliar. Agradezco la asesoría del doctor Sebastián Sierra, docente de la universidad, que me ayudó con la presentación. En el contenido para la charla, como introducción vamos a hablar un poquito de la fisiología, luego hablaremos de la anatomía general y de superficie, luego de la irrigación, el sistema portal, el sistema venoso, el sistema canalicular, la vesícula biliar y la vía biliar extrahepática, finalmente la inervación y el drenaje linfático y unas conclusiones finales. Respecto a la fisiología, tenemos que el hígado tiene un aporte sanguíneo muy importante que representa básicamente un cuarto del gasto cardíaco. El 75% de ese flujo sanguíneo pertenece a la porta y un 25% es el aporte que da la arteria hepática común. Ese aporte sanguíneo, a pesar de que el sistema porta es un sistema desoxigenado, como es el mayor aporte sanguíneo que tiene, sigue representando el mayor aporte de oxígeno que entra al hígado. El sistema pues, portal maneja unas presiones que son bajas, más o menos de 6 a 10 milímetros de mercurio, y esas presiones están reguladas por el sistema nervioso y por el sistema humoral, que son todas las hormonas que se secretan a nivel gastrointestinal. Respecto al parénquima, tenemos que el 70% del parénquima hepático está representado por los hepatocitos, que son los que tienen pues, las funciones principales del hígado. Otras células pues, que acompañan como el parénquima hepático son las células de Kupffer, que son los macrófagos de ese sistema hepático, las células estrelladas o de Ito, que son las responsables de la síntesis de la matriz extracelular y del colágeno, y que tiene una función importante, es el almacenamiento de algunas vitaminas liposolubles como la vitamina A. El endotelio pues, es el que permite el intercambio pues, sanguíneo y permite pues, que se mezcle en los sinusoides hepáticos la sangre arterial y la sangre venosa del sistema porta, y las células canaliculares que se encargan de formar finalmente los conductillos biliares para la excreción de la orina. Entonces tenemos que el hígado a nivel histológico tiene una función, una unidad funcional básica, que es el lobulillo hepático. Ese lobulillo hepático está constituido por una serie de células que van más o menos de 15 a 25 hepatocitos que están distribuidos alrededor de una vena central, que es la que finalmente formará las venas suprahepáticas e irán a la vena cava inferior, y una arteria portal que está en esta esquina, que está conformada por una rama de la vena porta, una o dos ramas de la arteria hepática y un conductillo biliar. Esas unidades funcionales se hicieron para describir más o menos cómo es el flujo sanguíneo pues, a nivel del hígado. Es el lobulillo hepático, lo que explica es que el drenaje pues, va del sistema porta hacia la vena central, y para explicar las demás funciones, básicamente como el drenaje biliar, se describieron pues, otras unidades funcionales que son el lobulillo portal, que es este que vemos acá, que tiene una forma de triángulo. En el centro está una tríada portal y está conformado en las aristas por una vena central. Y lo que explica es que el drenaje pues, biliar va de estos tres lobulillos hacia el centro de la tríada portal. Y finalmente se describió por otro autor que se llama Rapaport el asino hepático, que lo que trata de explicar es más como la funcionalidad y la irrigación en contenido pues como de oxígeno de las zonas del hígado, y él describe tres zonas. Una zona 1, que es la que está más central y es la que está más oxigenada, y es donde se llevan a cabo las funciones como anabólicas del hígado, y una zona que es la zona 3, que está más cerca a las venas centrales y que está pues como más desoxigenada y lleva a cabo como toda la función de detoxificación que tiene el hígado. Respecto a las funciones, sabemos que el hígado pues tiene múltiples funciones a nivel del organismo, que es un centro pues como de homeostasis metabólica y que tiene una acción detoxificadora porque permite pues como el metabolismo de varios tóxicos, tanto exógenos como endógenos. Respecto a la función metabólica, tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, ya sea anabolismo por la síntesis de glucógeno y almacenamiento de glucosa, o catabolismo por la producción de glucosa a partir de varios precursores metabólicos, como son los lípidos y las proteínas. También participa en el metabolismo de lípidos, también con la función pues, anabólica y catabólica, y una función importante es que permite o participa en la síntesis de las lipoproteínas, que son las que van a almacenar esa serie de lípidos y de colesterol.
En el metabolismo de las proteínas tiene función tanto en el catabolismo de las proteínas endógenas como en la síntesis de nuevas proteínas, principalmente de las proteínas plasmáticas. Participa en la síntesis de la mayoría de la albúmina pues, que hay a nivel circulatorio y en la síntesis de otras proteínas, principalmente de los factores de coagulación y de proteínas de función pues como de reactantes de fase aguda. Y respecto al metabolismo de vitaminas, participa en la absorción de las vitaminas liposolubles por los ácidos biliares y el almacenamiento de algunas, como se los mencioné previamente, de la vitamina A. Otra función pues, muy importante del hígado es la formación pues, de la bilis. Sabemos que es un método de excreción de varios tóxicos y algunos productos pues, de descomposición, por ejemplo, del grupo hemo del colesterol, permite la absorción de grasas y de algunos nutrientes por los ácidos biliares que se secretan a nivel del duodeno, y toda esa formación de bilis está mediada por unos mediadores neuronales, humorales y químicos. Químicos sería pues como el bolo alimenticio, los humorales todas las hormonas que se secretan en el gastrointestinal y los neurales principalmente. La producción del hígado, de la bilis, el 80% es hepatocelular y otro 20% por una secreción paracrina sería por el sistema canalicular. Esa bilis está compuesta pues, por varios solutos. Los componentes más importantes son los ácidos biliares, el colesterol y los fosfolípidos, pero como vemos, tiene pues, muchos componentes y se asemeja o tiene una osmolaridad similar a la del plasma. Esa bilis finalmente se va a almacenar en la vesícula biliar, que es un anexo pues, del hígado. Ese almacenamiento se da por un mecanismo retrógrado, es decir, el hígado va a secretar esa bilis hasta los conductos biliares extrahepáticos y normalmente el esfínter de Oddi va a estar cerrado, entonces se va a llenar la vesícula, digamos, por un ascenso retrógrado. Esa función está medida también por unos mecanismos neurales y humorales. Entonces, cuando el quimo alimenticio llega al duodeno, se secreta la colicistoquinina, que es una hormona pues, que se secreta en las células tipo I del duodeno, y es la que va a estimular la vesícula para que se contraiga y se libere pues, finalmente la bilis. Y otro mediador pues, que tiene menos efecto es el efecto vagal, mediado por la acetilcolina. Con ese estímulo de la cistoquinina se dice que más o menos el 70% del contenido de la vesícula biliar se va a vaciar pues, en el duodeno aproximadamente en 2 horas. Otras funciones, ya lo dijimos, los factores de coagulación y también participan en la síntesis de otras proteínas del sistema fibrinolítico, el metabolismo de fármacos, de múltiples fármacos y de tóxicos, tanto endógenos como exógenos, el metabolismo de la bilirrubina que viene pues como de la degradación del grupo hemo, y otra función importante es la actividad pues como regeneradora que tiene el hígado, es que tiene una alta tasa mitótica y por eso cuando se hacen resecciones hepáticas el hígado tiene la capacidad pues de regenerar parte de su ser. Respecto a la anatomía, como generalidades tenemos que el hígado es una víscera y corresponde al órgano sólido más grande que tiene el cuerpo, tiene un peso aproximado de 1.4 a 1.8 kilogramos y tiene unos diámetros que el transverso va de 20 a 30 centímetros, el longitudinal de 15 a 17 centímetros y el anteroposterior de 10 a 12.5 centímetros. La localización del hígado está localizado en el cuadrante superior derecho, ocupa ocupa prácticamente todo el hipocondrio derecho, parte del epigastro y parte del hipocondrio izquierdo. Se dice que puede ir más o menos hasta el quinto espacio intercostal a nivel de la reja costal y está protegido por la reja costal en el hipocondrio derecho y en el hipocondrio izquierdo, excepto en el epigastro. Y va hasta el reborde inferior de la parrilla pues, costal. Respecto a la anatomía de superficie, tenemos que el hígado tiene varios métodos de sujeción, unos que son anatómicos y no anatómicos. Los elementos anatómicos principalmente son la vena cava inferior, las venas suprahepáticas, que el principal método de sostén sería la vena suprahepática derecha, el ligamento coronario, que es este que vemos acá, y el ligamento redondo, que es este que vemos acá. Otros elementos que le ayudan al sostén del hígado, que son elementos secundarios, son los órganos que están rodeando el hígado,
que principalmente son el riñón derecho y el ángulo hepático del colon. Y unos elementos terciarios que son el ligamento falciforme y el diafragma. Y finalmente unos métodos que son pues, no anatómicos, que sería como la presión intraabdominal. El hígado en sí pues está fijo, pero tiene digamos que tiene movilidad a través del diafragma, o sea, con los movimientos respiratorios, pues el hígado va a tener un cierto movimiento. Tiene varios ligamentos, el hígado está cubierto por peritoneo, y pues ese repliegue como peritoneal que cubre el hígado se denomina la cápsula de Grisson, y tiene varios repliegues pues, peritoneales que son los ligamentos. El primer ligamento es este ligamento que vemos acá, que esta línea se llama la línea sagital, es el ligamento falciforme que va desde el diafragma hasta la pared abdominal anterior. Dentro de ese ligamento vamos a tener el ligamento redondo, este que vemos acá o el que ven acá, que es un remanente embrionario de la arteria umbilical izquierda, y este ligamento finalmente se va a insertar en la cicatriz umbilical. Tenemos otros ligamentos que son el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho, que son continuaciones pues, del ligamento falciforme, y finalmente tenemos el ligamento coronario, que es este que vemos acá, que digamos que en la parte central deja un área que se llama el área desnuda, que es la única área que no está cubierta por peritoneo del hígado. En esa área es importante que tenemos pues como la vena cava inferior, y que es un sitio de fijación a la pared posterior de la pared abdominal. Y digamos que otro ligamento importante a describir acá del hígado es el epiplón menor, que está dividido en dos partes, el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal. El ligamento gastrohepático, tener en cuenta pues que es importante, digamos, porque ahí pueden pasar dos estructuras. Uno es una variante anatómica que viene de la gástrica izquierda, que sería una rama hacia el lóbulo hepático izquierdo, y que se puede, digamos, lesionar, o hay que tenerlo en cuenta en las gastrectomías, y otro es que por esa zona pasan las ramas del vago, que finalmente van a inervar parte del hígado y principalmente la vesícula biliar. Y en el ligamento hepatoduodenal va a estar la tríada portal o el hilio hepático, y enseguida pues les voy a explicar más como la relación con las de datos. Entonces el hígado tiene varias caras, dependiendo de cómo lo miremos con respecto al diafragma. Va a tener una cara superior, una cara posterior, una cara anterior y una cara pues inferior. Esas caras van a estar, digamos que son importantes porque dejan unas impresiones, que son las impresiones de los órganos que tiene alrededor el hígado. En la cara superior va a estar relacionado principalmente con el diafragma, y con la impresión que deja la cámara pues, cardíaca. En la cara posterior vamos a tener las impresiones del esófago, la cámara gástrica y la suprarrenal y el riñón derecho. En la parte anterior vamos a tener el diafragma y la impresión del pulmón derecho en su lóbulo inferior. Y en la cara inferior vamos a tener principalmente, además de las impresiones que veíamos en la cara posterior, la impresión del colon derecho y del duodeno. En la visión posterior inferior es importante describir que se vean otras estructuras la placa cística o la fosa cística, que es donde está la vesícula biliar. Vamos a encontrar el ligamento redondo, el ligamento venoso, que es un remanente también embriológico de un ducto venoso que comunicaba previamente la porta con la vena cava inferior, y vamos a encontrar estos dos lóbulos, que es el lóbulo cuadrado, que está delimitado por la vesícula y el ligamento redondo, y en su parte posterior por la tríada portal, y el lóbulo caudado, que es un lóbulo que es importante pues a nivel hepático porque es independiente de los dos hemígados, que enseguida lo vamos a ver, que está delimitado por el ligamento venoso y el surco de la vena cava inferior. Y acá también importante describir, como lo veíamos en las imágenes previas, pues el hígado puede ser dividido en dos, digamos que en dos hemígados, un hemígado izquierdo y un hemígado derecho. Cuando lo vemos en la anatomía de superficie, pues esa división sería el ligamento falciforme, pero realmente él está dividido funcionalmente
por una línea que se llama la línea de Cantiel, que pasa por la fosa de la vesícula biliar y pasa por el lado izquierdo de la vena cava inferior, casi dividiendo el lóbulo caudado en dos partes iguales. Y esos dos hemígados son los que son, digamos, funcionalmente independientes. Entonces, esa división del hígado la describió este cirujano anatomista en 1957, que se llama Claude Cournot, y él lo que dijo es que el hígado estaba dividido en unos segmentos y unas secciones que eran independientes en su irrigación pues, venosa, en su irrigación portal y en su drenaje biliar. Entonces, él lo que describió fueron estas divisiones. Entonces, uno, que podemos dividir el hígado en dos hemígados, una parte derecha y una parte izquierda, por la línea de Cantiel, que fue la que les acabé de describir. Luego, el hígado se divide por dos fisuras mayores, una fisura mayor derecha, que no tiene unas relaciones anatómicas establecidas, pero se dice que esas divisiones son por donde pasan las venas suprahepáticas, media, derecha e izquierda, y la línea la fisura mayor izquierda pasa paralela a lo que sería la línea sagital, por donde pasa el ligamento falciforme. Entonces, finalmente el hígado se divide en unas secciones independientes que serían la sección lateral izquierda, la sección medial izquierda, la sección anterior derecha y la sección posterior derecha. Y así vamos a denominar pues como los segmentos del hígado, que son independientes también en su irrigación y en su drenaje biliar, y los vamos a denominar en, digamos que en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en la sección lateral izquierda estarían los segmentos 2 y 3, en la sección medial estaría el segmento 4, que es dividido en 4A en la zona superior y el 4B en la zona inferior, el segmento 5 y 8, que estarían en la región anterior derecha, y el segmento 6 y 7, que estarían en la región posterior derecha. Y en la visión posterior, digamos que vamos a encontrar el lóbulo número 1, que es el lóbulo caudado, que era pues independiente de esos dos hemígados, y van a estar más representados los posteriores, que serían el 6 y el 7. Según esas divisiones, entonces se definió como las resecciones hepáticas, o se dio la denominación de las resecciones hepáticas. Entonces, cuando hacemos una hepatectomía derecha, nos referimos a los segmentos 5, 6, 7 y 8. Cuando hacemos una izquierda, nos referimos a los segmentos 2, 3 y 4. La resección de un solo segmento hepático se denominaría segmentectomía. Cuando resecamos dos segmentos hepáticos continuos, se denomina bisegmentectomía. Cuando resecamos una sección, o sea, los que pertenecen a la misma cara, se denomina seccionectomía. Y cuando hacemos una hepatectomía extendida, nos referimos a que resecamos un hemígado, sea derecho o izquierdo, con una sección pues contralateral. Es decir, la derecha sería incluyendo el lóbulo 4, tanto el superior como el inferior, y la izquierda sería incluyendo la sección anterior derecha, que serían los segmentos 5 y 8. Respecto al hilo hepático, ya vimos que pasaba pues por el ligamento hepatoduodenal, pasa por el borde libre de ese ligamento, y las relaciones anatómicas de esas estructuras es que la vena porta es posterior a todas las estructuras que pasan por ahí. En su parte lateral o más hacia la derecha pasarían las vías biliares, conductos pues principales, y en su parte medial o más hacia la izquierda estaría la arteria hepática propia o la arteria hepática común, dependiendo pues del trayecto. Como esta estructura pues pasa como por el borde libre de ese ligamento, ahí esa es la entrada pues a la cavidad a la transcavidad, perdón, de los epiplones, y ahí se describe la maniobra de Pingle, que es una maniobra que es pues aislar ese pedículo en esa zona para hacer pues como las resecciones hepáticas. Respecto a la irrigación del hígado, tenemos que el hígado está, la parte pues arterial está irrigado pues desde la aorta torácica por el tronco celíaco, que da 3 ramas, la gástrica izquierda, la esplénica y la arteria hepática común. Esa arteria hepática común va a discurrir hasta la parte superior de la primera porción del duodeno, y se va a dividir en dos arterias, la arteria gastrodenal y la arteria hepática propia, que es la que finalmente va a irrigar el hígado. Y esa arteria hepática propia se va a dividir en un tronco
derecho y en un tronco izquierdo. Esa descripción pues anatómica es la descripción clásica que se presenta pues más o menos en el 60-72% de los casos, pero este doctor Michaels describió pues como todas las variantes anatómicas que hay en esa zona y las clasificó en tipos. Él dijo que habían unas arterias reemplazadas, o sea, unas arterias que reemplazan completamente esa irrigación que les acabo de explicar, y unas arterias accesorias que son adicionales al trayecto pues usual que hacen las arterias. Entonces, estos son como los 10 tipos que él clasificó como variantes anatómicas. La tipo 1 es la que les acabo de explicar. La tipo 2 es una arteria reemplazada hepática izquierda que viene de la arteria gástrica izquierda, que es una de las variantes anatómicas más frecuentes, se puede presentar hasta en el 7.5% de los casos. La tipo 3 es una arteria hepática derecha reemplazada que viene desde la arteria mesentérica superior y se presenta hasta en el 10% de los casos. La tipo 4 son dos arterias reemplazadas, o sea, el tronco derecho e izquierda vienen de la arteria mesentérica superior y de la gástrica izquierda respectivamente. La tipo 4 es una arteria accesoria, o sea, viene el tronco normal desde la hepática pues, propia, dando su tronco derecho y su tronco izquierdo, y tiene una arteria hepática accesoria izquierda que viene de la gástrica izquierda, que esa es la que se debe cuidar, pues, como o la que más frecuente encontramos pues, en las gastrectomías, que se puede presentar hasta en el 8.8%. Arteria accesoria de la arteria mesentérica superior para el lado derecho, estas ya son pues como menos frecuentes, dos accesorias, una de la arteria mesentérica superior y otra de la gástrica izquierda, una reemplazada que sería una rama para el lado derecho de la arteria mesentérica superior y otra accesoria de la gástrica izquierda. Hay otra variante anatómica pues que es muy rara, que es que todo el, pues, o todo el tronco de la hepática propia viene de la arteria mesentérica superior, y aún más raro es que el tronco del tronco celíaco salga directamente de la hepática propia y se divida en sus dos ramas derecha e izquierda, que como vemos pues es una variante anatómica muy rara. Respecto al sistema porta, sabemos que el sistema porta hace parte de todo el drenaje del sistema gastrointestinal y del vaso, que lleva pues como una serie de nutrientes y también tóxicos que tienen un metabolismo hepático antes de pasar a la circulación sistémica, y que tiene la misma distribución pues en secciones y en segmentos como la parte pues arterial, y que tiene una división que describen como 1-2-20. Uno sería el tronco principal de la porta, el 2 sería pues las divisiones derecha e izquierda, y 20 sería pues las divisiones para cada segmento o sección. Las variantes anatómicas principales es que haya, o las variantes pues en el lado derecho son las más frecuentes, y una de las más frecuentes es que haya ausencia de ese tronco principal derecho. La porta entonces se forma de la arteria mesentérica superior y de la esplénica, que a su vez recibe la mesentérica inferior. Esa unión se da a nivel pues como posterior del cuello del páncreas y asciende pues por el ligamento patovenal con las demás estructuras. Y las variantes anatómicas que les mencionaba, la descripción pues típica está en el 85%, es decir, que da un tronco derecho y un tronco izquierdo. La tipo es que básicamente hay una trifurcación, hay un tronco izquierdo, un ramo que va a la sección anterior derecha y una rama que va a la sección posterior derecha. La tipo C que está en el 8.9%, y es que la sección, la rama que va a la sección posterior derecha sale básicamente del tronco principal de la porta. Y la tipo D, que es mucho más rara, y es que la sección, la rama que va hacia la sección anterior derecha sale del tronco izquierdo. Respecto al sistema venoso, el sistema venoso se encarga pues del drenaje del sistema sinusoidal del hígado, se hace a través de tres grandes venas, que son las venas suprahepáticas, que son las que pasan por las tres fisuras principales que dividen los sectores pues del hígado. Finalmente esas venas van a drenar a la vena cava inferior, y lo que describen es que como esas fisuras, digamos que no tienen un recorrido, excepto pues como de la media muy establecido, durante cirugía se pueden ayudar de la ecografía intraoperatoria para localizarlas. Si la litro y los que clasificaron como el patrón de drenaje en 4 típicos,
tipos, perdón, que son las variantes anatómicas y son también más frecuentes en el lado derecho. Como les sabía, estas serían pues las venas suprahepáticas que pasan por cada una de las fisuras principales, la media, la derecha y la izquierda, y el lóbulo caudado, recuerden que es un lóbulo independiente y su drenaje básicamente tiene 2 o 3 ramas que van directamente a la vena cava inferior. Entonces, respecto al drenaje, estas serían como las variantes anatómicas que describen principalmente del lado derecho. La tipo 1 es que hay un tronco principal derecho que drena la vena cava inferior. La tipo 2 es que puede tener una rama del sector anterior o una rama del sector posterior que se une luego al tronco principal para drenar finalmente la vena cava inferior. La tipo 3 es que tiene ambas ramas, una del sector anterior y otra del sector posterior. Y la tipo 4 es que ambos tienen 2 ramitas de ambos sectores y drenan directamente a la vena cava inferior. Esa variante está más o menos en el 11% de los casos. Respecto al sistema canalicular, sabemos pues que todos los canalículos finalmente pues se van a unir, los de los segmentos, para formar un tronco derecho y un tronco izquierdo. El tronco derecho tiene un recorrido extrahepático que es muy corto, más de 1 centímetro, sin embargo, el tronco izquierdo tiene un recorrido que es más largo, hasta de 3.5 centímetros por el borde inferior del hígado, y lo que escriben es que pues, es de más fácil acceso para hacer drenajes enteros. Finalmente, esos 2 troncos se van a unir y van a formar el conducto hepático común, y en el sistema canalicular sí pues se describen como la mayoría de las variantes anatómicas, que están más o menos en el 70% de los casos. Entonces, pues la anatomía es mucho más variable en esta zona. Esta imagen se las muestro para pues explicarles que acá digamos que hay una variante que describen pues como quirúrgica, y es que el conducto o el tronco que drena el sector posterior derecho hace como una espiral y pasa posterior al sector anterior derecho, y es pues una variante anatómica que la llaman como asa de Horst y que es importante tener en cuenta en la resección. Respecto a las variantes está pues la disposición normal, que es la que les acabo de describir, de un tronco posterior y un tronco anterior, que finalmente van a formar el derecho, y un tronco único que sería el izquierdo para formar el conducto hepático común. El tipo 2 sería como una trifurcación similar al sistema Porta, es decir, se unen las 3 ramitas para formar el hepático común. La tipo 3 es que el sector posterior va a drenar en el conducto hepático izquierdo. El tipo 4 es que el sector posterior va a drenar en una parte más inferior, o sea, básicamente va a drenar ya en el conducto hepático común, y aquí se describe pues como que se pueden haber más lesiones durante la colecistectomía, y este tipo 5, que es uno de los más raros, y es que ese sector posterior drene directamente en el cisto. Respecto a la vesícula, tenemos que la vesícula pues sería como un anexo del hígado. Su ubicación pues ya la vimos pues como en la anatomía de superficie, básicamente se ubica entre el segmento 4 y el segmento 5, tiene varias partes, un fondo que es la parte pues como más inferior, un cuerpo que es la parte más extensa de la vesícula, un infundíbulo que es una parte pues que se va estrechando para finalmente formar el cuello, que es la parte más estrecha de la vesícula, y finalmente pues de donde va a salir el conducto cístico, que se va a unir finalmente con el conducto hepático común para formar el colédoco o el conducto biliar común. En esta zona del cuello van a haber unas válvulas que van a permitir el ingreso de la bilis, que habíamos descrito que era retrógrada, y también se describe que impide la salida de cálculos y básicamente como de cálculos a la vía biliar. La vesícula tiene el fondo, generalmente sobresale en el borde inferior del hígado y descansa sobre la cara lateral y superior del duodeno. La vesícula tiene pues varias variantes anatómicas, puede estar duplicada, puede tener septos, puede tener divertículos, y digamos que acá lo más importante es las variantes anatómicas del conducto cístico. La primera es que tiene una llegada pues que es como oblicua al conducto hepático común, y esta es la que se presenta en el 75% de los casos.
un ingreso que es paralelo, que está en el 20% de los casos, y aquí es donde se describen pues como las lesiones del conducto hepático común, y una llegada que es en espiral posterior, que se presenta más o menos en el 5% de los casos. La irrigación de la vesícula está dada por la arteria cística, que es una estructura muy pequeña, que mide entre 2 a 3 milímetros, que viene de la arteria hepática derecha, y que su relación anatómica es que está anterior al conducto hepático común y superior al cístico. Como vemos, también tiene pues muchas variantes anatómicas, y digamos que de las más importantes es que esa rama puede venir de los sectores posteriores derechos. Acá es importante describir y que las relaciones como anatómicas durante pues, la colecistectomía, es que acá se describe pues, el triángulo de Calud o el triángulo hepatocístico, que está conformado por el borde inferior del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común, y es que en esa zona central estaría pues como la arteria cística, y es la forma de ubicarla. Y otra referencia anatómica es el surco de Rubier, la fisura de Gans, que es pues como un accidente del hígado, que está más o menos en el 80% de la población, y en esta zona, pues superior, digamos, a esta fisura, encontramos todo este paquete, pues como del cístico y de la arteria cística, e inferior a este encontramos la vía biliar. Es una referencia, pues como para hacer la disección en las colecistectomías. Respecto a las vías biliares extrahepáticas, entonces tenemos que después de la unión del cístico con el hepático común se forma el conducto biliar común o el conducto colédoco. El conducto colédoco tiene tres porciones: una porción que es supraduodenal, una porción que es retroduodenal y otra porción que es pancreática. Mide más o menos de 6 a 8 centímetros y su diámetro pues lo describe como de 4 a 7 milímetros. La porción supraduodenal más o menos mide 2 a 3 centímetros. La porción retroduodenal, digamos que es importante tener en cuenta que está en relación anterior con la arteria gastroduodenal. Y finalmente en la porción pancreática, tiene una porción que es intrapancreática, que es variable, se va a unir con el conducto pancreático principal. Acá va a haber una dilatación de esa formación que es la ampolla de Vater, y finalmente va a drenar en la papila duodenal mayor, que está ubicada en la segunda porción del duodeno, en la cara medial del mismo. En esa zona van a haber unas fibras musculares circulares que van a rodear pues como esa zona, y es lo que llamamos el esfínter de Ode, y eso permite pues que, como les expliqué ahora, que haya pues como ese llenado de la vesícula retrógrada, y uno evita pues como el reflujo del duodeno hacia la vía biliar. La irrigación del conducto pues, colédoco tiene como tres descripciones. Una son unas arterias diferentes que vienen de todas las arterias que están periféricas pues, a esa zona, que son ramas de la arteria hepática propia, de la gastroduodenal, y otras que hay en esa zona. La zona supraduodenal del colédoco, digamos que es la que tiene menor irrigación, y esas vías biliares extrahepáticas no tienen aporte portal, sino que solamente tienen aporte pues, como arterial. Otras son las arterias marginales, que las describen con unas posiciones a las 3 del reloj y a las 9 del reloj, que son también ramas de esas arterias periféricas que hay en la zona. Y finalmente hay un plexo pues, arterial que se une pues, a toda la vía biliar extrahepática. Respecto a la inervación del drenaje linfático del hígado, tenemos pues que el drenaje linfático, digamos que tiene dos grandes divisiones. Una son los ganglios que van hacia el tronco celíaco pues, y hacia la aorta abdominal y hacia la arteria mesentérica superior, y otros son los linfáticos intrahepáticos, que finalmente van a ir a las venas suprahepáticas y a la vena cava inferior. La inervación del hígado, principalmente de la vesícula, es por el sistema nervioso parasimpático, están dados por el nervio vago, y por el sistema nervioso simpático vienen de las cadenas de T7 a T9 por los nervios espláncnicos, principalmente el mayor.
Bueno, ya como conclusiones y pues como mensajes finales, sabemos pues que para todo cirujano pues es muy importante pues conocer como toda la anatomía y tener en cuenta que en el hígado esa anatomía que vemos como de superficie no se relaciona con las resecciones anatómicas, principalmente pues con las divisiones de los semihígados y por eso pues se plantea como un reto quirúrgico que la independencia de esos segmentos hepáticos permite hacer resecciones sin comprometer la organización y el drenaje de las demás zonas, tener en cuenta que pues esta anatomía patobiliar tiene múltiples variantes anatómicas, principalmente de los conductos biliares, y que conocer todas esas variantes anatómicas y esa anatomía nos permite hacer planear mejor los abordajes quirúrgicos y otro, tener en cuenta las posibles lesiones que podamos tener en esos abordajes. Muchas gracias, quedo atenta a los comentarios.